países como España ejemplifican el tema que estamos tratando o hemos tratado por básicamente todo este verano, desde a principios de mayo, que fue el contexto de una cultura postcristiana. La serie se le conoce como mandato global porque es algo que Dios nos ha mandado a hacer, y el mandato es esta palabra al principio, que es el discipular. Y esta experiencia para nosotros es algo que nos ha llevado a ver familias completas, jóvenes, niños que salen literalmente a países en nuestra comunidad. Hace algunos domingos atrás o fin de semana atrás se alimentaron alrededor de 900 o 1000 personas en los centros de acopio que hay aquí, de los inmigrantes que están llegando constantemente. Obviamente llegó el grupo de Alemania después de haber estado allá semana y media colaborando. En fin, puedo mencionar diferentes experiencias donde estamos tratando de seguir este mandato global. La semana pasada mi hermano Joe tuvo la oportunidad de presentar el mensaje de predicación en los 3 cultos, lo cual no es nada fácil hacerlo, pero la razón es porque yo estuve en la ciudad de El Paso y específicamente en la ciudad de Juárez. Y cuando uno maneja en El Paso, y fuimos manejando, son 12 horas de camino, cuando uno llega al Paso y llega a la ciudad del Paso, están las montañas alrededor, y Juárez es una ciudad que está así pegada al Paso. Entonces, lo que se ve de lejos, se ve esta montaña, porque son montañas, y aparentemente esto es parte de Juárez, en México, en Chihuahua, lo hizo un grupo de jóvenes de un ministerio estudiantil que vinieron a hacer este trabajo en esta montaña y literalmente crearon todo eso. Y el anuncio dice lo siguiente, no sé si lo alcanzan a leer, pero el anuncio lo que dice es: Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. La Biblia es la verdad, y es así grandota, la ves desde lejos ese anuncio. De lo cual mi primera reacción esta fue mi reacción, así un poquito defensiva a esto, aunque no dije nada, nada más lo pensé, y esto es lo que yo leí. Yo leí en mi mente: Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad. La leas o no la leas, sigue siendo la verdad. ¿Me explico? Y obviamente no estoy en contra de este anuncio, simplemente que quiero asegurarme que la veracidad de la Biblia no depende si la leemos o no la leemos. La Biblia es verdad independientemente quién la lea o quién no la lea. ¿Sí me explico? Entonces, menciono todo esto porque el tema que hemos tratado a través de todo este verano ha sido precisamente la soberanía de Dios. De que Dios es soberano independientemente si queramos participar en ello o si lo aceptamos, si lo reconocemos, si no lo reconocemos. Entonces, desde un principio esa soberanía fue asentado, y el epicentro del libro de Daniel, que mi recomendación, si acaso leen el libro de Daniel, estudian el libro de Daniel o enseñan el libro de Daniel, tienen que leerlo a través de este filtro. Y el filtro es el 7, capítulo 7, versículos 13 y 14, porque este es el epicentro del libro de Daniel, que básicamente dice esto, hablando de la soberanía de Dios. Es de que Daniel, observa o tiene esta visión donde a través de las nubes del cielo, que es una manera de ilustrar otra vez la gloria, la magnificencia de Dios, es que él vio a alguien como el Hijo de Hombre. Ese Hijo de Hombre para nosotros, porque lo vemos a través de un espejo retrovisor, es obviamente Cristo, el cual vino y se acercó o vino a una relación con el anciano de días, que es Dios mismo. Entonces, observen que lo que está haciendo Daniel, este es el capítulo 7 de Daniel, está recordando o está retomando la conversación que el énfasis de la soberanía de Dios no depende de las circunstancias. Y eso es importante reconocer, porque Daniel es un libro que está escrito en un contexto de exilio, de tragedia, donde hay devastación, donde hay literalmente este concepto de urgencia, donde el templo ha sido destruido, donde hay una profecía o un anunciamiento o una promesa en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios hace un pacto con David y le dice que siempre habrá alguien de sus descendientes en el trono, y para ese tiempo ya no está, ya fue tomado en exilio. Entonces es fácil pensar o procesar en el libro de Daniel que suena bien cuando lo pones en un medio social, en Facebook, en Twitter, en Instagram, suena bien cuando lo cantas, suena bien cuando lo mandas en un texto, pero la realidad, por ejemplo, aquí está la realidad, otra vez de lo que estoy mencionando, es que el día de ayer, no es ironía que la misma ciudad del Paso fue sacudida y devastada. Que esta mañana hay padres de familia que se levantaron a una realidad donde sus hijos no están con ellos, o esposas o hijas. ¿Sí me explico? Lo que sucedió el día de ayer en El Paso no debió de haber sucedido. Lo que sucedió el día de ayer en El Paso manifiesta todo menos la soberanía de un Dios. Porque la tragedia de lo que sucedió el día de ayer parece como que si Dios no existiera, o como que si Dios pide permiso para que las cosas sucedan, o como que si Dios se descuidó y algo sucedió. ¿Me explico?
Entonces, ¿cómo procesas esa soberanía? ¿Cómo le haces para afirmar lo que está haciendo Daniel? Bueno, lo que nos está explicando Daniel es que la soberanía de Dios, si va a abrazarse, a creerse, a proclamarse, a experimentarse, no puede empezar la soberanía de Dios con nosotros. Observen que la Biblia inicia con una visión dada por Dios, con la gloria de Dios, el Hijo de Dios y directamente con Dios. ¿Quién es el punto? Es Dios. Entonces, personas que batallan o personas que experimentan confusión en momentos de tragedia, no es porque Dios estuvo ausente, es porque literalmente empezamos la conversación ¿con quién? Conmigo, con mi condición, con lo que yo pienso, con lo que yo siento. Por lo tanto, observen esto, observen cómo está la centralidad de lo que es Dios o quién es Dios. Por lo tanto, dice él aquí en el versículo 14, y este Hijo de hombre se le fue dado dominio, gloria y reino. Se le fue dado soberanía al Hijo. En otras palabras, está hablando acerca de una profecía donde Cristo es puesto en su dominio cósmico, que Él es no solamente el creador de las cosas, pero Él es la razón por la cual las cosas existen, y Él está hablando en el concepto de que por Él se sostienen las cosas, de tal manera que su dominio, su gloria y su reino, hemos dicho que es ¿para quién? Literalmente para todos los pueblos, es literalmente para todas las naciones, es literalmente para todas las lenguas. Por lo tanto, pensando en lo que Raúl experimentó esta semana, este mes de junio, cuando él va y sirve en una comunidad que incluye pueblos, naciones y lenguas, es simplemente que estamos proclamando no la gloria de Raúl, no la gloria de una organización misionera, no la gloria de la iglesia, la gloria de ¿quién? La gloria de Cristo, en un contexto de, otra vez, en un contexto de inclusividad, de presentar el evangelio de una manera universal, lo cual, observen esto, el evangelio lo que hace no es tanto que mejore la condición, porque lo que la Biblia no está diciendo es esto es lo que no está diciendo la Biblia, que Cristo recibió dominio, gloria, reino para los pueblos, naciones y lenguas, e Israel fue restituido a sus años de gloria. Todo lo que dice es que tuvieron la oportunidad de ser ¿qué cosa? De hacer lo que habían olvidado ellos hacer, que es servir a Dios. Porque si no sirvieron a Dios, los judíos, los israelitas, sirvieron a alguien más. Por lo tanto, ese servicio se traduce en dominio, otra vez, de Cristo, no de Israel, el cual es eterno, el cual dice nunca pasará, y su reino uno, como el que no será destruido. Esta mañana quiero llevarles al capítulo 4. Tienen una Biblia, rápidamente ábranla ahí, capítulo 4, porque en el capítulo 4 hay una interacción de esta expresión, de esta experiencia de soberanía. Y lo manifiesta en un contexto en el cual el rey Nabucodonosor, el que está en control de todo, él tiene un sueño, tiene una visión. Observen que lo que acabo de leer, capítulo 7, versículos 13 y 14, es el producto de una visión. Entonces el común denominador en ese tiempo son visiones o son sueños. Aquí es el punto. El punto no es cuando la gente tiene visiones y sueños, el punto es, número uno, interpretación, ¿qué significa? Y en el capítulo 4, Nabucodonosor está confundido porque tiene un sueño, tiene una visión y no hay intérprete. Entonces él va a hablarle a Daniel para que se lo interprete, pero él obviamente tiene que platicarle a Daniel el sueño para que Daniel le diga qué significa el sueño. Esto que estamos leyendo es parte de la conversación entre Nabucodonosor y Daniel, y él explicándole, el rey Nabucodonosor explicándole a Daniel el sueño. Dice, ¿cuán grandes son sus señales? Hablando de Dios. Dice, ¿cuán portentosas son sus? Describe a Dios como un Dios que hace señales, Nabucodonosor, y que hace, ¿qué cosa? Maravillas. Es como describe a Dios. De tal manera que dice él, el reino de este Dios, por eso les pone con letra mayúscula, el reino de este Dios es un reino el cual es, y otra vez, es obvio que Nabucodonosor está hablando de la perspectiva de que él sabe que su tiempo inició en algún momento en la historia y eventualmente va a terminar. En el caso de Dios, su reino es eterno y su soberanía, dice, permanece de generación en generación. Si están tomando notas, quiero que recuerden esto. Este trabajo, esta perspectiva de la soberanía de Dios tiene que vivirse en momentos como hoy en día en dos ámbitos o en dos esferas que son cruciales. Una es la iglesia y la otra es el Estado o el gobierno. Ambos son cruciales porque obviamente nosotros como iglesia necesitamos proclamar la soberanía de Dios. Es obvio que nosotros como nación estamos en una transición donde, si están viendo las noticias, están los debates presidenciales, o por lo menos de los que quieren ser candidatos presidenciales para ser elegidos. Eventualmente se lanzan a la candidatura, escogen a uno y empieza esa carrera en la cual tenemos que elegir un presidente. El punto de la historia es esto: si algo nos enseña Nabucodonosor es que en el contexto de gobierno
gobierno, de iglesia, de pueblo de Dios, aún de gente que no conoce de Dios, ambas instituciones, tanto la iglesia como el Estado, ambas experiencias en las cuales estamos viviendo y somos afectados por ellas, positiva o negativamente, ambas fueron creados por Dios, para los propósitos de Dios. Y una cosa que quiero que lleven en mente, porque quiero que ilustren esto con dos personajes de la Biblia. Uno de ellos es Juan, el discípulo amado. El otro es obviamente Judas, el que va a vender y eventualmente a Cristo y eventualmente se va a suicidar. Si ustedes observan la trayectoria tanto de Juan, el discípulo amado, que es el que se le conoce como el más cercano a Jesús, como el que tuvo una relación, inclusive hablan de una relación de sangre, porque aparentemente eran familiares, lo cual no sabemos exactamente, es que en su trayectoria de Juan el discípulo amado y en la trayectoria de Judas, que es una trayectoria negativa, la Biblia nos enseña que ambos sirvieron los propósitos de Dios, que es el punto, de que cuando o si Dios es soberano, todo sin excepción, así como leía al principio, Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. Mi reacción fue, Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, aun si no la... En otras palabras, si tú y yo escogemos ser Juan en la historia de nuestra vida, o escogemos ser Judas, independientemente, eso no altera la soberanía de Dios. En otras palabras, si yo escojo ser Juan o escojo ser Judas, observen la historia y ambos sirvieron los propósitos de Dios. No estoy implicando, esto es lo que no estoy implicando, que Dios aprobó las decisiones de Judas. Dios no aprobó el suicidio, Dios no aprobó la traición, simplemente que dentro de ese concepto de libre albedrío o de tomar decisiones como iglesia, como Estado, la dirección que lleguemos a tomar, independientemente hacia dónde vamos y vivamos declarando, abrazando, creyendo, procesando la soberanía de Dios, siempre vamos a servir los propósitos de Dios. Dios no está en el cielo viendo la situación en El Paso o viendo la situación en tu vida, en mi vida y pensando y diciendo, no sé qué voy a hacer con este. O sea, esta situación está un poquito caótica y esto está un poquito más allá de lo que yo puedo hacer. Dios nunca hace eso. Entonces, traduzcan eso en el concepto de lo que está diciendo Nabucodonosor, porque las declaraciones de Nabucodonosor son eternas. El problema con Nabucodonosor, porque ahora quiero que vean el versículo 17, que es donde termina él de comentar o de narrar su sueño. Está platicándole a Daniel lo que soñó. Él termina diciendo esto: los santos mensajeros, ¿qué es lo que hicieron? Porque Dios es soberano, hay un anunciamiento. No está diciendo si alguien quería escucharlo, simplemente dice hay una anunciación. Dice es la decisión, es decir, el veredicto para que todos los vivientes reconozcan ¿qué cosa? No es más, ese es Nabucodonosor diciendo que Dios, el Altísimo, Él es, ¿quién es Él? Otra vez, y si yo estoy leyendo esto o estoy escuchando a Daniel o la conversación, para mí esto es irónico, porque una vez más, por una parte, el libro de Daniel está escrito, vivido, expresado en un contexto de exilio. La situación es caótica. Por otra parte, y eso para allá va la conversación, es que estas afirmaciones de Nabucodonosor, aunque son verdades, aunque son principios eternos, lo irónico de la historia es que este hombre no va a abrazar o a creer en la soberanía de Dios. Por lo tanto, observen esto. Es aquí donde encontramos este dilema, esta tensión que hay en nuestras vidas y en la vida de él también, porque aunque él está en cuestión de concepto, abrazando la soberanía, el carácter de Dios, dice, de todos los seres, los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos su más humilde al más humilde de los hombres. Observen que lo que Nabucodonosor va a olvidar trágicamente es que en esta vida, en cuestión de iglesia, de gobierno, de trabajo, de salud, de matrimonio, de soltería, de ser hijo, de ser nieto, de un ingreso económico, de lo que sea, todos tenemos autoridad limitada. El problema del ser humano no es que tenga autoridad. El problema es cuando actuamos como si nuestra autoridad es suprema. Esta semana nos hemos encontrado con diferentes circunstancias a través de la iglesia, familias, conocidos, donde tuve que participar o asistir a algún servicio fúnebre. Y en el servicio fúnebre, inevitablemente para mí, es obvio esto, es que tenemos que recordar la conversación donde la muerte, lo cual es una realidad, lo cual sin excepción todos la experimentamos de alguna otra manera y nos afecta.
el poder de la muerte es real, pero es limitado. ¿Por qué? Una es porque a los hijos de Dios nunca conoceremos la muerte. La Biblia presenta 3 tipos de muerte. Habla de la muerte espiritual, que es la que Adán y Eva experimentaron en el huerto cuando se rebelaron, murieron espiritualmente y por eso todos nacemos espiritualmente muertos o separados de Dios, ¿verdad? En otras palabras, para ser un hijo de Dios, la única manera para ser hijo de Dios es un proceso de adopción. Nadie es un hijo de Dios biológico. El único que es hijo de Dios biológico es Cristo Jesús. De ahí en fuera, todos tenemos la posibilidad de ser adoptados por Dios. Entonces, esa es la primera muerte espiritual. La segunda muerte es la que me tocó ver, o el producto de ello, que es en un servicio fúnebre, que es la muerte física, ¿verdad? Pero la tercera muerte que la Biblia describe es la muerte, o que lo que se le llama la segunda muerte, que es la separación eterna del ser humano con Dios. Entonces, independientemente cómo describas la muerte, cómo la presentas, cómo la empaquetas, independientemente si la creemos, el poder de la muerte siempre es limitado. Entonces, el problema del cristianismo o del ser humano no es morir, porque sabemos que todos vamos a morir. El problema es cuando el ser humano, o en este caso el cristiano, trata a la muerte como si tuviera poder supremo, donde literalmente le tememos más a la muerte o al creador de la muerte, que es Satanás, que literalmente a Dios. Entonces, lo que estamos encontrando con este rey Nabucodonosor es la disyuntiva donde él está declarando estas cosas, pero trágicamente, Nabucodonosor va a cometer el error de él actuar como si su liderazgo es supremo. ¿Por qué? Porque observen esto. Aquí es donde Daniel, ya que escuchó la historia y ya que Daniel le interpreta el sueño, se los dejo de tarea, léanlo. Es un sueño y es una interpretación no favorable para Nabucodonosor. En otras palabras, es unas cosas en las cuales Nabucodonosor se va a arrepentir de que pidió la interpretación del sueño. Eso es lo que le dice Daniel. Ahora le toca a Daniel hablar. Dice, por lo tanto, después de que interpreta el sueño, por lo tanto, yo le ruego a su majestad, a Nabucodonosor, ¿qué cosa? O sea, le está diciendo, deja de rechazar. ¿Por qué? Eso es lo que está rechazando Nabucodonosor. Nabucodonosor no hace distinción en esto. Nabucodonosor, él actúa porque es el hombre más poderoso del mundo. Él está actuando como que su señorío es supremo, es por encima de todas las cosas, y se olvida que el que le dio la autoridad, ¿quién fue? El que está en control de las cosas. Por lo tanto, observen esto, le está diciendo, hey, necesito que dejes de rechazar, quiero que aceptes el consejo que le voy a dar, porque aparentemente Nabucodonosor estaba rechazando consejo. Y dice él, eso es el consejo, quiero que renuncies. ¿Qué implica renunciar? En otras palabras, yo sé que estás de tiempo completo, si piensan en términos de un trabajo, tiempo completo estás haciendo eso. No quiero que lo hagas parcial, no quiero que lo hagas medio tiempo, 3/4 de tiempo. Quiero que renuncies, ¿a qué cosa? A tus pecados. Quiero que literalmente actúes, que es lo opuesto a pecado. ¿Qué es cosa? ¿Qué es lo que estamos hablando? Justicia. En otras palabras, no quiero que mejores tu conducta, quiero que entiendas que tu problema es un problema no de lo que haces, sino de lo que eres. El problema del ser humano no es lo que hacemos, es lo que somos. R.C. Sproul lo presenta de esta manera. Él dice que nosotros sí no somos pecadores, sí, porque pecamos, pero porque pecamos es lo que eventualmente afecta. En otras palabras, el carácter que tenemos es lo que determina nuestro comportamiento. Por lo tanto, observen esto. Él está diciendo, renuncia a tus pecados, actúa en justicia y renuncia a tu maldad. Y observen esto. Lo opuesto a la maldad es ¿qué cosa? Es la bondad. Lo opuesto a la maldad no es la tolerancia. Lo opuesto a la maldad no es simplemente tratar bien a él, mal a él, a este no lo puedo ver definitivamente, y literalmente tolerarnos. Él está diciendo, tienes que ser bondadoso ¿con quién? En otras palabras, dale, es el principio. Eso es lo que significa renunciar o aceptar. Significa dale a la gente lo que necesita en lugar de darle a la gente lo que merece. Porque si somos honestos, típicamente cuando oramos pedimos misericordia por nosotros, por los demás pedimos justicia, que Dios les dé lo que merecen, ¿no es cierto? Así es como pensamos típicamente. Está diciendo, sé bondadoso con los oprimidos y tal vez, entonces tu prosperidad vuelva a ser la de antes. Entonces, esta mañana observen la invitación que está haciendo Él, y si esta mañana tú estás en este lugar y no has conocido el perdón de tus pecados, si no has abrazado
la justicia, que es lo opuesto a pecado, si esta maldad todavía, tu inclinación, tu mente, tu corazón se mueve hacia la maldad en lugar de la justicia, lo cual se refleja que en tus relaciones interpersonales, una vez más, no estoy hablando de lo que crees, no estoy hablando, porque ya vimos lo que él cree, ¿verdad? Ya declaramos todo lo que él ha afirmado. Y esta mañana muchos de nosotros afirmamos la teología correcta, tenemos la manera de pensar correcta. Cuando vemos algo, tenemos ojo crítico y empezamos a poner en detalle lo que es teología correcta, teología incorrecta. Él está diciendo, en la relación con los oprimidos, muestra ¿qué cosa? Bondad. Entonces, ese es el principio, de que esta perspectiva no es una perspectiva doméstica o propia. Daniel no está diciendo, Nabucodonosor, toma ciertas clases, ciertos estudios, lee la ley y simplemente empieza a cambiar tu perspectiva. Él está hablando de una perspectiva forense, una perspectiva de alguien más que no es él mismo. La salvación del ser humano es simplemente adoptar, abrazar, creer, asimilar y practicar la perspectiva no mejorada de mí mismo. Es la perspectiva ¿de quién? Del hijo de hombre que se acercó al anciano de días. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En otras palabras, no estamos hablando de un cambio de conducta simplemente. El cambio de conducta viene después de que abrazamos la perspectiva de Cristo, porque su perspectiva que es dada en nosotros y pues en nosotros, y entre paréntesis, cuando digo perspectiva, y debí de haberlo puesto aquí, pero no lo puse, se me olvidó, ahorita me acordé, pero ya es muy tarde, pero déjenme explicar qué es perspectiva. Perspectiva de Cristo son 33 años sobre la faz de la tierra. Esa es la perspectiva de Cristo. No hay misterio. En otras palabras, hay una razón por qué Cristo no nació y simplemente nació el jueves, fue a la cruz el viernes y resucitó el domingo. Hay una razón por qué no pasó eso. Una vez más, hubiera sido en balde si Cristo nace el jueves, sacrificado el viernes, resucitado el domingo. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera hecho eso, todo lo que Cristo nos pudiera proveer es el perdón de nuestros pecados. Y esto lo he dicho muchas veces, lo voy a aclarar una vez más. La muerte de Cristo no es suficiente. Lo que necesitamos es su muerte que perdona pecados, pero su vida de 33 años nos da ¿qué cosa? No nuestra justicia, la justicia de ¿quién? De tal manera que cuando Cristo nos ve, cuando Dios me ve a mí, no me ve como una persona perdonada, me ve como una persona que nunca antes ha pecado. Aunque yo he pecado y sigo pecando. ¿Por qué? Porque está viendo en mí no mi justicia propia, sino la justicia de ¿quién? De 33 años de vida sobre la faz de la tierra. Y es lo que trágicamente hemos rechazado todos. Termina diciendo esto, y esas son las malas noticias del evangelio hasta cierta manera, es que este rey va a ignorar las palabras de Daniel y él exclama y dice: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido ¿con qué cosa? Con mi poder. No poder, con mi gran poder. La he construido para mi propia, ¿qué dice? Y yo no pude evitar esta conversación, este pensamiento en la conversación cuando Daniel está en el capítulo 4 teniendo este diálogo con Nabucodonosor, que Daniel en el capítulo 2 estableció un principio que es lo que para mí marca la diferencia de quién es salvo y quién no es salvo. En el capítulo 2, versículo 37, Daniel le habló al rey y le dice: Su majestad, tienes una posición de autoridad, no es suprema, sino ¿qué tipo de posición es? Limitada. Todos tenemos limitados, ¿verdad? Porque estás limitado, dice, tú eres el rey entre los reyes. Pero como tu majestuosidad, tu dominio, tu poder, tu posición de influencia es limitado, no supremo, es que el Dios que tiene la posición suprema, no limitada, es el que te ha, ¿qué cosa? Dado reino, poder y majestad. Contrasten este versículo con lo que acabamos de leer. En el versículo 30 del capítulo 4, Él dice que es su reino, es su poder, es su autoridad. Trágicamente, la historia termina mal para este hombre, porque dijimos desde un principio que Dios tiene autoridad suprema, Nabucodonosor tiene autoridad limitada. Y lo hermoso del evangelio es que en el capítulo número 2 de Filipenses nos describe que Cristo, teniendo por sí mismo dominio, poder, majestad y gloria,
Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que se va a desprender de ello. Veme tantito. Se va a desprender de su dominio, de su gloria, de su reino. Se va a encarnar a través de una virgen. Va a nacer en un pesebre. Va a caminar por 33 años sobre la faz de la tierra. No solamente para Él poder restaurar nuestra relación con Dios, pero para Él literalmente darnos la habilidad de ser restaurados en el concepto, en el entendimiento de mayordomía. De que esta mañana, si tú eres un seguidor de Cristo, si eres un hijo de Dios, tú has sido investido con poder, con majestad y con gloria. La pregunta es simplemente si la vamos a usar, esa influencia, esos recursos, esas habilidades, ya sea tu sexualidad, ya sea tu adolescencia, ya sea tu vejez, cualquiera que sea la condición, la vamos a usar de tal manera que al final de nuestros días, en momentos de tragedia, en momentos de prosperidad, ¿estamos dando créditos a nosotros mismos? ¿O estamos declarando que es el Dios de la Biblia que me ha presentado, que me ha dado de su misericordia, que nos permite esta mañana disfrutar de la bendición del mensaje de salvación?